Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre, bendito seas. Gracias, Señor. Gracias por el gozo que has puesto en nuestro corazón, Señor. Personalmente, Señor, hoy comprendí el gozo. El gozo de doblar la rodilla ante ti, no por necesidad, no por sufrimiento, sino por el hecho de ser que tú eres Dios, Señor. Eh, eh, el doblar nuestras rodillas delante de ti no es solamente motivo para pedir cosas, sino para alegrarnos, Señor, contigo, por saber que tú estás con nosotros y que peleas nuestras batallas. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y que tu palabra nos diga la verdad el día de hoy. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Buenas noches, Almita. Buenas noches, doña Rosario. Buenas. Ya estamos aquí. Y bueno, felicidades. El día de ayer terminamos el Evangelio de Mateo. Hoy obviamente vamos a continuar con el Evangelio de Marcos, pero todavía les decía en la mañana en el grupo de Facebook que todavía no llevamos ni 2 meses y ya terminamos 3 libros de la palabra de Dios. Digo, nos faltan 63, pero algo, ya vamos de gane, ya vamos ahí con 3 libros de la palabra de Dios. Pero bueno, para no hacerla larga, vamos a comenzar con la reflexión de nuestro hermano Raimundo. Es de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La escritura el día de hoy nos recuerda que nuestro Maestro Jesús nos da el claro y perfecto ejemplo de cómo, al ver la maldad y recibirla, Él decide usar todos sus atributos que el Padre Eterno tiene y al ser su Hijo amado, los vive aquí y ahora con nosotros para aplicarlos para un bien universal, que es la reconciliación de los caídos de la gracia por la desobediencia que somos nosotros. Por lo tanto, aprendamos también a dar bien por mal, en toda circunstancia, porque en nosotros también están los frutos del Espíritu de Dios: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que al practicarlos nos edifican para la perseverancia, paciencia, humildad, dominio propio, sabiduría y más. Así que estemos alertas, porque sabemos que el mal está al acecho. Sufriremos, sí, pero tenemos la siguiente promesa escrita para todos así: humillados pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él nos exalte a su debido tiempo. Aleluya. Bueno, pues esa es la reflexión de nuestro hermano Raimundo, y siempre nos ilumina con un poquito de su sabiduría que tiene, y la verdad es un gozo recibirlo. Pero bueno. Así que nada de pare de sufrir, ¿eh? Nada de pare de sufrir. Bueno, ya luego les platicaremos una anécdota de esos cristianos que se sienten atacados por influencias malignas. Pero bueno, ahí se les acaba su yo decreto y yo declaro, ¿no? Ahí, ¿de qué les sirve? Yo decreto y yo declaro que soy vencedor, y al día siguiente están chillando por una tribulación pequeña que pasa. Pero bueno, eso ya lo trataremos ahora que lleguemos a ese punto. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 23 del libro de Levítico, también ya pronto a terminarlo, y escrito está: las fiestas solemnes. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamarán como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo harán, día de reposo es del Señor en donde quiera que habite. Estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas, a las cuales convocarán en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán santa convocación. Ningún trabajo de siervos harán, y ofrecerán al Señor 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo harán. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile:
Y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy, y sieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor, para que sean aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcas la gavilla, ofrecerás un cordero de un año sin defecto en holocausto al Señor. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida al Señor en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 de un hin. No comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de su Dios. Estatuto perpetuo es por sus edades en donde quiera que habiten. Y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contarán 50 días. Entonces ofrecerán el nuevo grano al Señor. De sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Señor. Y ofrecerán con él pan, 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto al Señor, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Ofrecerán además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada al Señor para el sacerdote. Y convocarán en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos harán, estatuto perpetuo en donde quiera que habiten por sus generaciones. Cuando sieguen la mies de su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo el Señor su Dios. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, al 1 del mes, tendrán día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos harán y ofrecerán ofrenda encendida al Señor. También habló el Señor a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes 7º será el día de expiación, tendrán santa convocación y afligirán sus almas y ofrecerán ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo harán en este día, porque es día de expiación, para reconciliarse delante del Señor su Dios. Porque toda persona que no se aflija en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo harán, estatuto perpetuo es por sus generaciones en donde quiera que habiten. Día de reposo será a ustedes y afligirán sus almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardarán su reposo. Nada más déjenme señalar aquí. Listo. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile a los 15 días de este mes 7º será la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos harán. 7 días ofrecerás ofrenda encendida al Señor. El 8º día tendrán santa convocación y ofrecerán ofrenda encendida al Señor. Es fiesta, ningún trabajo de siervos harán. Estas son las fiestas solemnes del Señor, a las que convocarán santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Señor, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo del Señor, de sus dones, de todos sus votos y de todas sus ofrendas voluntarias que acostumbran dar al Señor. Pero a los 15 días del mes 7º, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, harán fiesta al Señor por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también día de reposo. Y tomarán el primer día ramas con un fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y se regocijarán delante del Señor su Dios por 7 días. Y le harán fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por sus generaciones, en el mes 7º la harán. En tabernáculos habitarán 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan sus descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo el Señor su Dios.
Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Señor. Capítulo 24 del libro de Levítico, y escrito está: aceite para las lámparas. Habló el Señor a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante del Señor. Es estatuto perpetuo por sus generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante del Señor. El pan de la proposición. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante del Señor. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida al Señor. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante del Señor, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas al Señor por derecho perpetuo. Castigo del blasfemo. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuera declarado por palabra del Señor. Y el Señor habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldiga a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfeme el nombre del Señor ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfema el nombre, que muera. Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal, y el que cause lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendrás para el extranjero como para el natural, porque yo soy el Señor su Dios. Y habla Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según el Señor lo había mandado a Moisés. Híjole, con esto terminamos la lectura del Antiguo Testamento. Primero que nada, en el capítulo 23, las fiestas que tenían que celebrar todo el pueblo judío en ese tiempo y por estatuto perpetuo. Esas fiestas no son más que una prefigura de Jesucristo. Cada una de las fiestas tiene que ver con nuestro Señor. Creo que desde el año pasado estamos prometiendo que daremos una clase acerca de eso, ¿no? De las fiestas. No, yo no, dice, acerca de las fiestas. Pero estamos viendo, ahora que inició el año, que muchos pastores dijeron que era la fiesta de las primicias para que le entráramos con el billete. Y estamos viendo que la primera fiesta es la Pascua. Con eso inicia el calendario judío. Y bueno, aquí en el capítulo 24 tenemos un relato medio escabroso, ¿no? Aquel que blasfemó el nombre del Señor y que el mismo Dios mandó a que se le apedrara fuera del campamento. Esto nos muestra las mismas palabras que nos dijo Jesucristo, que lo único que no se iba a perdonar, el pecado imperdonable, sería la blasfemia contra el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ahí vemos cómo nuestro Señor Jesús pone la ley en su orden correcto. Aquí, en esta ocasión, estamos viendo que este hombre, que era hijo de un egipcio y de una israelita, sí, ¿no? O es al revés, hijo... déjenme ver... el hijo de... Sí, era hijo de un egipcio e hijo de una israelita, y se atrevió a blasfemar el nombre de Dios. Y ahí Dios mismo, cuando Moisés lo consultó, dijo que lo saque toda la congregación y lo apedren afuera hasta que muera.
En el caso de nuestro Señor Jesús, Él solamente dijo que la blasfemia del Espíritu Santo no sería perdonada. No dijo que sacara a los fariseos, porque en ese momento los que blasfemaron contra el Espíritu Santo fueron los fariseos que estaban atribuyendo las obras de Dios a Satanás. Eso es una blasfemia del Espíritu Santo, un pecado que no va a ser perdonado y que no les fue perdonado a los fariseos. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura, Almita, la lectura del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a iniciar con la lectura del Evangelio de Marcos. Este Evangelio está escrito por Marcos, que también es llamado Juan Marcos. Dos nombres. Acuérdense que está el Evangelio de Juan, el hijo de Zebedeo, y Juan Marcos. Este es otro Juan Marcos. Ajá. Otro Juan. Ajá. Bueno, entonces vamos a ver mucho para más información de Marcos, pueden leer Hechos a la par que leen este Evangelio. De ahí sacamos, o de ahí se puede extraer su nombre, que es Juan Marcos. Juan Marcos es primo de Bernabé. Bernabé es uno, también pues viene su historia en Hechos, y es un predicador y un evangelista y un de los primeros que hubo, que acompañó a Pablo. Y Marcos acompaña a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Marcos del que vamos a leer, y en el primer viaje misionero es muy joven, es un muchacho acostumbrado a una buena posición social, como decía Juan. ¿Por qué sabemos esto? Porque su casa es donde en su casa se lleva a cabo la celebración de la Cena del Señor, y pues para que él tuviera una casa que pudiera albergar a tanta gente, y en Jerusalén, quiere decir que era de buena posición, muy buena posición económica. Era un chico acostumbrado a la buena vida. Y que se va de misionero. Y se va de misionero a la buena del Señor, con nada más que con Pablo y con Bernabé. Imagínense el carácter de Pablo, que se ve que es un hombre rudo, duro, y va junto con este muchachito, y resulta que, y lo van a ver en Hechos también, llega un momento en que desespera a Pablo, y en el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé se pelean porque Pablo no se quiere llevar a Marcos. Parece ser que pues una de dos, o es una carga, o es un no quiero, o es un muchacho. Ajá, es un muchacho a final de cuentas, ¿no? Y es un muchacho acostumbrado a la buena vida. Entonces irse así, a sufrir lo que sufrió Pablo. Exacto, pues sí, obviamente era un joven que pues no, y eso lo vamos a ver en Hechos 15, si lo quieren ir a leer, léanlo. Sin embargo, ocurre que Juan Marcos se acerca mucho a Pedro, o Pedro se acerca mucho a Juan Marcos, al grado de que Pedro en sus cartas le llama hijo. Ajá, le llama hijo. Ahí lo van a ver en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 13, donde le dice mi hijo. Entonces, ¿de dónde saca la información? Porque Marcos no es discípulo, apóstol, discípulo de Jesús, cercano. O sea, él se incorpora después. Entonces, ¿de dónde obtiene mucha información? Pues de andar con Pedro. Y por eso escribe. Sin embargo, después Pablo, al final ya de su ministerio, le dice a Timoteo, le dice, tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Obviamente, Pablo, ¿no? ¿Por qué dijo eso? Dije Pedro, ¿verdad? Ajá. Discúlpenme, fue Pablo. Porque ya ha crecido espiritualmente este jovencito ya ha madurado para la obra, para el llamado, y en eso consiste el discipulado de Marcos. Ahí lo podemos ver, su crecimiento. Entonces, para todos aquellos que vemos a los jóvenes
tengámosles paciencia, dejemos que el Señor haga su obra, no seamos piedra de tropiezo para ellos, enseñémosles con paciencia, con disciplina, sobre todo con paciencia y con mucho amor, para que cumplan con su llamado. Ajá, a eso estamos nosotros los grandes, ya sea las jovencitas, a nosotras las mujeres, pues a que las jovencitas cumplan a su llamado, y los varones pues instruyendo a aquellos varones que van a ser líderes de una familia, que van a ser líderes de sus iglesias, que van a ser evangelistas, que solo el Señor sabe el llamado al que tienen, pero nosotros tenemos que apoyarlos y no ser piedra de tropiezo para ellos, llevarlos a la madurez, a que se fortalezcan en madurez. Y aquí vamos a empezar a leer a Marcos, y Marcos va a la acción, ¿eh? Marcos empieza el relato con una emoción. Ojalá la podamos extraer cómo va narrando, y se van a dar cuenta de eso, que está emocionado narrando todo cómo va aconteciendo las cosas. Bueno, nada más como colofón, Almita. Mateo vio a Jesucristo como el rey de los judíos. Mateo lo identificó, pero aquí Marcos, en la descripción que hace de Jesucristo, vamos a ver que Marcos lo identifica como el siervo sufriente. De hecho, lo llama más veces siervo. Y bueno, si Pablo tenía su Timoteo, Pedro tenía su Marcos. Pero bueno, comenzamos, Almita. Bueno, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, les he bautizado con agua, pero él les bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: vengan en pos de mí, y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Bueno, aquí está tremendo cómo empieza con una profecía, ¿no? Con una profecía que ya había dicho más de 1000 años atrás de ese momento. 750 años más o menos. Perdón, como 750 años antes ya lo había dicho el profeta Isaías. ¿Y estaba hablando de quién? Pues de Juan el Bautista. Antes siempre se acostumbraba
que cuando iba a llegar un personaje muy importante a las ciudades, siempre había un heraldo, que era esa persona que iba anunciando quién iba a llegar y iba diciendo, va a venir tal persona. Entonces, para cuando él narra esto, pues él está diciendo, ¿saben qué? Viene uno antes. Para el pueblo romano viene uno antes y viene uno importante porque ya mandó a aquel que está predicando la llegada de esa persona importante, y era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba preparando el camino diciendo arrepiéntanse y bautizando. Y bueno, aquí vemos también en el bautismo de Jesús pues la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este evangelio. Vemos que se reúne porque dice, vio abrirse los cielos y al Espíritu, o sea, estaba Jesús, el Hijo, y luego estaba el Espíritu, y desde el cielo una voz que dijo, este es mi Hijo. Entonces tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu están aquí. Y bueno, de ahí viene cómo Jesús principia su ministerio y el llamado de los pescadores. Eso es lo que queríamos comentar al respecto. Yo les recomiendo que lean Hechos para que vean quién es Juan Marcos, el escritor de este evangelio, y guardemos en nuestro corazón la parte en la que hemos sido bautizados con bautismo de arrepentimiento. Arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y algo importante que también quería señalar, la diferencia de Juan el Bautista. ¿Por qué señalan que estaba vestido con esas ropas? Con pieles de camello. No era una piel fina, no eran ropas finas. Al contrario. Era para, en cierta manera, una forma de distinguirse de los sacerdotes judíos. Ellos usaban sus telas, sus ropas sobre capa, sobre capa, sobre capa. Antes, entre más ropa tenías, más era tu posición, más era de importancia tu posición económica o tu posición social. Entonces, aquí, pues, obviamente Juan el Bautista está en contra de toda esa hipocresía, porque él dice, no, y además acuérdense de que Juan el Bautista viene y él estaba llamado a ser un tipo de sacerdote en el templo. Sin embargo, no, se fue al desierto a preparar el camino, y en su preparación dijo, yo no estoy de acuerdo con esa hipocresía de que se ha llevado a cabo en el templo. Por eso es que se menciona esta parte. O sea, dices, bueno, ¿y qué? ¿Que estuviera vestido así? Bueno, pues esa es parte del por qué Juan el Bautista estaba vestido de esa manera. Y bueno, añadiendo un poquito a tu comentario, recuerden que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote del templo, de Zacarías. Por eso dice mi esposa que le correspondía el papel de sacerdote en el templo, pero Juan lo rechazó de esa manera. O sea, a él le correspondía estar haciendo servicio, vestirse con las túnicas sagradas, con toda esa ropa. Sí, y otra cosa, vemos que aquí Marcos, en medio capítulo, llegó hasta la tentación de Jesús, ¿no? Y Mateo en cuatro capítulos tardó para llegar. La narrativa de Marcos es muy al punto, de Marcos, así, muy al punto, ¿no? Nada de que le voy a poner florituras o le voy a dar vueltas. Muy ágil. No, muy ágil, muy comprensible y muy al punto, a diferencia de los demás. ¿Cómo se llama? Por eso les decía que era como muy activa, muy así, muy, es como cuando quieres contar algo y ya quieres llegar al punto. De hecho, fíjate que eso me trae a la memoria que, por ejemplo, cuando yo me convertí, ya hace un buen, me dijeron, sí, ya creo que eso estaba terminando Marcos Evangelio, ¿no? No, me dijeron que, bueno, yo pregunté cómo podía ir sabiendo más cosas de Dios, me dijeron que leyera Juan, obviamente no entendí nada. Pero ahora fíjense que el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Ahora viendo esto, me doy cuenta que lo ideal es comenzar con Marcos, porque te da un esbozo muy general, rápido, muy al punto, y sin desvirtuar la figura de Jesucristo. Ya lo demás, ya puedes seguir con los demás evangelios, pero Marcos es un buen punto de referencia para empezar a comprender la palabra y comprender a nuestro Señor Jesús. Perdóname. Sí, estoy de acuerdo.
pues si no hay más comentarios, gracias a Dios que esta palabra se guarde en nuestros corazones, que sepamos qué hacer con ella en nuestro diario vivir, cómo se va a guardar, qué vas a recordar. Pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, que nos recuerde las palabras en estos momentos que hemos sido ya expuestos a ellas, porque seguramente algo tenemos que hacer con ellas. Así es. Entonces, pues gracias a Dios porque han perseverado, porque están aquí, estamos aquí en disciplina y en disciplina con amor, mientras se puede leer. Así es, libremente. Se puede leer libremente. Y podemos saber su verdad. Así La es. verdad. La verdad. La verdad. Exactamente, la verdad absoluta. Uh-huh. Pero bueno, con eso terminamos el día de hoy. Así es. Señor, bendito seas, bendito y alabado seas, Señor, en todo tiempo, en todo lugar, en cualquier circunstancia que estemos atravesando, que sea glorificado y bendecido tu nombre, Señor, porque tú te lo mereces, porque eres el único digno de que recibas toda la honra, todo el honor, todo el poder, toda la gloria y toda la alabanza. Asimismo te pedimos, Señor, que nos dé la fuerza no para la vida, sino para poder compartir tu palabra, Señor. Sabemos que en tu plan está el que estemos. Ayer leímos tu mandamiento de compartir tu palabra. Mientras nosotros busquemos primeramente tu reino y establecerlo en esta tierra, lo demás va a ser añadido por añadidura, va a ser venido por añadidura, Señor. Te agradecemos porque estás aquí con nosotros, en medio de nosotros, y que cada día nos redarguyes y nos enseñas por medio de la lectura de tu palabra, que es un gozo leer tu palabra diariamente en estos tiempos que aún podemos hacerlo. Te damos gracias, Señor, por todo lo recibido el día de hoy. Te damos gracias por los alimentos, por la provisión, por nuestro techo y por nuestro ir y venir. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.